Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, el versículo número 27. San Marcos, capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por la presencia hermosa de su Espíritu y gracias, Señor, por estar en nuestro medio. Queremos agradecerle también, Padre Eterno, por todos aquellos y aquellas que están siguiendo la programación en cualquier lugar de la tierra, ya sea a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Dios, que hoy el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, permita que todos estemos en el mismo espíritu, que cada uno de nosotros sea habilitado por el Santo Espíritu para entender y comprender las cosas espirituales. Guíenos y diríjanos, Dios, háblenos. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, se pueden sentar. Durante la semana, esta semana de oración, trabajaremos con el título El Evangelio según San Marcos. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay 27 libros y los primeros 4 son conocidos como los evangelios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Hay toda una historia de la palabra evangelio o noticias buenas o un buen anuncio. En los 4 evangelios que se escribieron, hay 3 que se le llaman evangelios sinópticos. La idea de sinóptico significa tienen el mismo enfoque. ¿Qué cosa tiene? El mismo enfoque. Los 3 evangelios sinópticos son San Mateo, San Marcos y San Lucas. Llama la atención de los evangelistas que cada uno define o describe un aspecto distinto del Señor Jesús. Nosotros trabajaremos esta semana con el Evangelio según San Marcos y algunos detalles que deberíamos saber de San Marcos. El Evangelio según San Marcos es el segundo en el orden y es el más pequeño de los 4. El cuarto evangelio es el Evangelio según San Juan, es Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, y no es sinóptico, sino que es más teológico. Juan tiene un enfoque de la persona de Jesús de una manera más teológica, si se puede decir, más pesada. Es una cristología en cierto sentido más pesado, más específico en lo que tiene que ver con la descripción de Cristo como Dios que se hace hombre. Por eso comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etc. Pero nos interesa Marcos. El Evangelio según San Marcos, desde los siglos 3 hasta el siglo 9, casi no fue tomado en cuenta como fueron tomados en cuenta Mateo y Lucas. Se creía que Marcos había copiado de Mateo y de Lucas, siendo que son los 3 evangelios sinópticos y el de Marcos es más pequeño. Pero ¿qué ocurre? Que no fue sino hasta muy reciente que se descubrió que Marcos escribió primero que Mateo y Lucas. El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio según San Marcos. Así que lo que consultaron fueron Mateo y Lucas. Marcos no fue uno de los 12 discípulos, pero Marcos fue el escribiente y el asistente de Pedro. Cuando Pedro presentaba sus memorias acerca de lo que vivió con Jesús, Marcos estaba presente.
Y aunque Pedro ya estaba un poquito viejo, Marcos fue registrando todo y colocando las cosas en orden. Juan, el discípulo amado, hablaba y testificaba acerca de Marcos como compañero de trabajo de Pedro. Y no solo eso, sino que Juan dice que lo que Marcos registró era exactamente lo que Pedro había dicho. Por eso, el Evangelio según San Marcos hoy se estudia más que Mateo y más que San Lucas. Y se hacen investigaciones más profundas de Marcos que de Mateo y de Lucas. Por eso, esta semana vamos a estudiar ¿cuál Evangelio? Evangelio según San Marcos. Llama la atención algunos detalles que la Biblia nos da acerca de Marcos. ¿Por qué estamos diciendo estas cosas? Si usted es un estudioso de la Biblia, usted debe entender y comprender no solamente lo que la Biblia dice, pero también lo que quiere decir. Y tener una idea de cuáles fueron las circunstancias cuando se dijeron esas cosas. No es lo mismo leer lo que otro escribió que entender por qué lo escribió, para qué lo escribió, cuándo lo escribió, cómo lo escribió y qué ocurrió cuando envió su mensaje. Si usted entiende todo el marco histórico, entonces tiene una comprensión más profunda de lo que la palabra de Dios dice. ¿Es así o no es así? Si usted lee una carta que un enamorado le envía a una muchacha, usted es un chismoso y usted no sabe lo que está pasando, ¿sí o no? Pero la muchacha que recibió la carta sí sabe lo que la carta quiere decir. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Entonces debemos entender qué es lo que la carta nos quiere decir. Una cosa es lo que la carta dice. Otra cosa es cómo entender lo que la carta quiere decir. Y otra cosa es cómo enseñar lo que la carta quiere decir. Así que el trabajo del que enseña es más difícil porque no solo debe saber qué es lo que la carta dice, ni solamente debe saber qué es lo que la carta quiere decir, sino que tiene que adecuar y preparar lo que va a enseñar a las personas que le están oyendo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Aquí estamos nosotros en esta iglesia de Rampart. Pero allá, en cualquier rincón del mundo, hay miles y miles de gente escuchando este mismo mensaje. Por eso entonces hay que adecuar el mensaje a ustedes que están aquí y a ellos que están allá, para que todos estemos en paz. ¿Se entiende o no se entiende? Y por eso le pido me disculpen si en algún momento tenemos que decir algunas palabras y algunas cosas que tal vez usted no le entienda. Pero esos que están allá sí lo van a entender. Creo que nos estamos entendiendo. San Marcos, el nombre era Juan Marcos, era sobrino de Bernabé. Bernabé fue uno de los primeros seguidores de Jesús junto con los discípulos. Bernabé fue una pieza clave para trabajar con Pablo, pero también fue una pieza clave para trabajar con su sobrino Marcos. Aunque no aparece el nombre de Marcos en el Evangelio, sino que se ve como anónimo, todos los exégetas y toda la tradición saben y dicen que el autor fue Juan Marcos. Hay algunos pasajes de la Biblia con relación a Marcos que deberíamos leer para introducirle a él esta noche o este momento en nuestro estudio. Vamos a la Biblia. En el Evangelio según San Marcos hay muchos detalles curiosos y algunos asuntos específicos. Por ejemplo, abreviamos todo el Evangelio con dos preguntas. La primera parte del Evangelio, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, el versículo número 29, toda esa parte del Evangelio responde a una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Jesús? A partir del versículo 30 del capítulo 8 y hasta el final, capítulo 16, hasta la última parte del capítulo 16, hay otra pregunta. La otra pregunta es, ¿quiénes son los discípulos? Durante la semana trabajaremos primero 4 días con la pregunta, ¿quién es Jesús? En el Evangelio según San Marcos. Y la segunda es, ¿quiénes son los discípulos? Llama la atención la manera cruda y directa como el Evangelio de Marcos trata a los discípulos. Y es increíble la forma como Marcos describe la situación de los discípulos. Hablemos ahora, leamos en la Biblia algunos detalles con relación a Juan Marcos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, mire lo que dice el versículo número 12. Vamos rapidito. Marcos 12, 12. Recuerde, estamos poniendo la mesa porque tendremos que trabajar durante toda la semana. Marcos capítulo 12, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12?
Hechos 12:12. Hechos 12:12. ¿Qué dice? Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo dice? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pregunto, ¿era importante la casa de Juan Marcos para los cristianos? Sí, inclusive se cree que en la casa de Juan Marcos, en el segundo piso, fue que Cristo celebró la cena del Señor. Y algunos dicen que después que salieron de la cena del Señor, ustedes saben que Cristo se fue a Getsemaní a orar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y se cree que Juan Marcos se fue con ellos. Y cuando tomaron preso a Jesús, Marcos estaba envuelto en una sábana. En el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos está la historia. Y cuando lo querían tomar preso, el muchacho soltó la sábana y salió corriendo desnudo. Nadie ha dicho quién era ese. Y ningún evangelio relata ese incidente. Solamente lo relata Juan Marcos. Versículo número 25. Hechos 12:25. ¿Cómo dice? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombres, ¿qué cosa? Marcos. De manera que Juan Marcos también fue compañero de Bernabé y de Pablo en su obra misionera. Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39. Estamos presentando las pruebas, las evidencias de la persona con la que vamos a trabajar. Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39. Dice el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En el trabajo misionero que empezaron Pablo y Bernabé, Marcos era un muchacho. Cuando vio la dificultad del trabajo, cuando vio los inconvenientes del trabajo, cuando vio lo que costaba ser un predicador, cuando vio las luchas y las persecuciones que sufrían los predicadores cristianos, se metió en miedo y se devolvió para su casa. En el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, nos llevamos a Marcos. Y Pablo dice, no señor, ese no va con nosotros. Y entonces Bernabé, que era tío de Marcos, le dice, pues él va. Y Pablo le dice, mire, él no va. Y entonces le dice Bernabé, pues mire señor, búsquese con quién usted va, porque yo me voy con él. Así que entonces Pablo se buscó a Silas, otro hermano, y Bernabé se fue con Marcos. Mi pregunta, ¿estaba envuelto Marcos en la predicación del Evangelio? Ustedes notarán cómo al final Pablo pide que le lleven a Marcos porque le es necesario tener a Marcos. Aunque era una persona joven, Marcos decidió ser fiel a Dios y entregarse a Jesús y trabajar para Él. ¿Por qué necesitamos conocer el Evangelio según San Marcos? Número 1, por el testimonio de Marcos. Y número 2, por las evidencias que Marcos presenta de que Cristo tiene poder para resolver cualquier problema, como veremos en un momento. La no relación con Cristo, el no tener una comunión estrecha con Él, la falta de experiencia con la persona de Jesús hace que una persona se convierta en un oidor de una verdad, en una persona religiosa, pero no en una persona cristiana. Una persona cristiana es alguien que conoce y ama a Cristo. Marcos llegó a conocer y amar a Cristo por el testimonio de Pedro. De allí que tu testimonio dirá con quién te estás relacionando. Y el Evangelio según San Marcos es el testimonio de lo que ocurrió en su vida al conocer a Pedro. Marcos fue muy bendecido. Conoció a Pablo, se relacionó con él. Conoció a Bernabé, se relacionó con él. Y también conoció a Pedro. Recuerde que cuando Cristo estuvo por acá, llamó a Pedro y le dijo, tú te llamarás Simón. ¿Tú te llamarás cómo? Petros, que significa canto rodado de piedra pequeña. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Cuando Jesús se iba, en el Evangelio según San Juan, le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le contestó.
Y del equipo usted nota que el que más se aparece en el medio es Pedro. Recuerde que Pedro estaba en el grupo de los 3. Pedro, Santiago y Juan. De modo que toda la parte íntima del ministerio de Jesús, Pedro la sabía. Todo lo que había ocurrido, Pedro lo sabía. Y entonces Juan Marcos lo heredó. Todo lo que Pedro vivió, todo lo que Pedro supo, todo lo que Pedro expresó, todo lo que pasó con Pedro, toda su experiencia con Jesús, Juan Marcos la escuchó cuando Pedro la predicaba y la registró y la organizó y la hizo un evangelio. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? Juan Marcos no está leyendo lo que le contaron, está registrando lo que un testigo ocular vivió, lo que alguien experimentó, alguien que estaba bien cerca de Jesús. ¿Estaba cerca de Jesús Pedro, sí o no? Por eso es tan importante este evangelio. No solamente leerlo, sino comprenderlo, entenderlo, asimilarlo y también hacerlo parte de nuestra vida. Por eso nos tomará, con la ayuda de Dios, toda una semana. Vayamos al libro de Filemón, al versículo 24. Filemón, versículo 24. Mire usted lo que dice allí en Filemón el apóstol Pablo. Filemón, versículo 24. ¿Cómo dice? Marcos, ¿quién más? Aristarco, Demas y Lucas. ¿Cómo le llama Pablo? Mis colaboradores. Ahí en ese versículo están los nombres de 2 personas que escribieron evangelios. ¿Quiénes son? Marcos y ¿quién más? Y Lucas. ¿Conoció Marcos a Pablo? Sí, Pablo dice que era su colaborador. ¿Conoció Lucas a Pablo? Sí, Lucas fue su colaborador. Y si usted lee el Evangelio según San Lucas y lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que Lucas dice, y nosotros. No menciona solo lo que investigó, sino lo que él mismo vivió viajando con Pablo en la predicación del Evangelio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Querido, no es lo mismo hablar lo que te contaron o contar lo que leíste que relatar lo que tú has vivido. El Evangelio se predica para testimonio. Cuando tu vida cristiana solamente cuenta lo que te dijeron o repite lo que te enseñaron, le hace falta algo al negocio, le hace falta algo al asunto. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Marcos nos dice eso. Si tú has vivido, has experimentado, si tú has tenido una experiencia con el Señor Jesús, no es lo mismo que decir lo que te dijeron. Ahora tú estás relatando lo que te pasó a ti. Hay un poder en lo que te pasó a ti que convence y Dios hace que convierta a la gente. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. Marcos y Lucas, Pablo le llama mis colaboradores. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo número 10. Colosenses 4, 10. Muy bien. ¿Cómo dice el versículo 10? Colosenses 4, 10. Dice Pablo, Aristarco, ¿qué cosa? Mi compañero de prisiones os saluda. ¿Y qué dice ahora? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, ¿qué dice Pablo? Recibidle. ¿Conocía bien Pablo a Juan Marcos? ¿Sí o no? Así que la situación difícil que se armó al principio ya había sido echada de lado. Ahora Pablo entendía y comprendía el valor de Juan Marcos. Y ustedes me dirán, pastor, ¿por qué estamos haciendo esto? Y yo le pregunto, si hablamos de alguien que ya conocemos, ¿lo trataremos con más familiaridad, sí o no? ¿Sí o no? Leemos la Biblia, pero como que siempre nos quedamos por arriba. No, vamos a profundizar. Ya cuando hablamos de Juan Marcos, entonces estamos hablando del sobrino de Bernabé, estamos hablando de un asistente y colaborador de Pablo, y estamos hablando de nada más y nada menos que la mano derecha de Pedro. Y estamos hablando de un compañero de Lucas. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que estaba empapado e inmerso y sabía lo que había pasado con el Señor Jesús. Y si es cierto que en la casa de Juan Marcos Cristo hizo la cena del Señor, entonces Juan Marcos llegó a ver ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando estudiamos la Biblia, debemos ubicarnos en tiempo y espacio.
O de lo contrario, solamente estaremos leyendo relatos históricos de cosas que ocurrieron. Tenemos que inmiscuirnos, tenemos que sumergirnos en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y es lo que estamos haciendo en la introducción. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿No se han dado cuenta que hay personas que se hacen cristianas y al poco tiempo se van? ¿Lo han visto o no lo han visto? Esos nunca fueron cristianos. Fueron miembros de alguna iglesia, pero cristianos. El que conoce a Cristo, el que ama a Cristo, jamás se va de su lado. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Pablo. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando una persona conoce a Cristo. Y es una nota bien alta. Versículo 35. ¿Cómo dice el verso 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué dice Pablo ahora? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y él explica, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y ahora dice él, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Con quiénes se rodeó Juan Marcos? Con ese tipo de gente. ¿Murió Pablo cuando le cortaron la cabeza en Roma, sí o no? Sí, pero se mantuvo firme. ¿Murió Pedro crucificado con la cabeza para abajo, sí o no? Pero se mantuvo firme. Y esa es la gente con la que Juan Marcos se relaciona y la que forma la fe de Juan Marcos. La pregunta es, ¿con quién se relaciona usted? ¿Cuáles son las personas cristianas que le rodean a usted? ¿Cuán cerca viven de Dios? Recuerden que uno no puede ser ajeno a la influencia de lo que le rodean. ¿Cierto o falso? Mi mamá decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andaba Juan Marcos con personas fieles? A ver, ¿sí o no? Entonces necesitamos entender esta situación. Hay un pensamiento en 2 de Corintios que está sonando en mi mente y no quisiera pasar por alto. Pregunto, ¿fue difícil la vida de Pablo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Se mantuvo firme? ¿Se mantuvo firme? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo número 4. Dice 2 de Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Está hablando Pablo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Quién es Pablo? La persona que estaba junto con Juan Marcos y la persona que recibía la colaboración de Juan Marcos. Mi pregunta, ¿era un buen testimonio Pablo para Juan Marcos, sí o no? ¿Era Lucas un buen testimonio para Juan Marcos, sí o no? Recuerde que Juan Marcos era un muchacho cuando empezó. Recuerde que Lucas era un médico, un profesional, no era cualquier persona. Y recuerde que Pablo era un doctor en la ley. Personas de ese nivel llegaron a consagrarse tanto a Jesús que lo abandonaron todo para servirle a Cristo Jesús. ¿Era un buen testimonio para el muchacho, sí o no? Amén. ¿Se entiende lo que estamos diciendo?
¿Cuál es la influencia que usted recibe de sus amigos, de sus familiares? ¿Y cuál es la influencia que usted le está dando a la persona más joven de su iglesia o de su casa? Eso está contemplado en el Evangelio según San Marcos. La influencia que recibimos de la gente determinará mucho, en grado sumo, nuestra vida. Nosotros llegamos a parecernos lo que contemplamos. Siempre he dicho, si usted quiere saber cómo serán sus hijos, mire cómo son sus amigos. Si usted quiere saber el futuro de su familia, mire a las familias con las que usted se relaciona. Si usted quiere saber con quiénes se casará su hija o su hijo, mire la gente que le rodea. Si usted quiere ver el futuro de su familia, mire la gente con la que usted se codea. No me venga a mí con el hecho de que Dios va a hacer un milagro. Usted se equivocó. Los niños adoptan, se forman en el ambiente que usted le prepare. Si usted quiere tener una idea de esto, aunque no creemos en el determinismo ni genético ni ambiental, pero señores, hay una cosa que se llama propincuidad. ¿Cómo se llama? Propincuidad. Está rara esa palabra, ¿verdad? La propincuidad es la posibilidad de que usted termine enganchándose con la persona que se relaciona. ¿Se entiende? Si una gente vive en un vecindario y otra persona vive en el mismo vecindario y esos muchachos crecen juntos, estudian juntos, juegan juntos, al final no terminarán juntos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Mire el ambiente donde vive usted con su familia y entonces mire hacia dónde dirige su familia. Ay, mamá pastor, ahí yo podría detenerme y contarle cosas que usted pasaría pesadilla esta noche. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Con quién decidió Juan Marcos, siendo joven, relacionarse? Con persona adulta. ¿Pedro era joven o era viejo? Viejo. ¿Pablo era joven o era viejo? A ver. Y Lucas, si era médico, pues se ve que no era un muchacho. Entonces este muchacho decidió servirle a Cristo y relacionarse con las personas que estaban involucradas con Cristo. ¿Con quién se relaciona usted? Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Déjese de cuento. Dios no va a hacer milagro cada vez que usted quiera. Ay, Señor, hazme un milagro. ¿Qué relajo pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué relajo hay? No. Lo que usted le toca hacer, hágalo usted. ¿Se entiende o no se entiende? Ay, que yo me quiero aprender la Biblia de memoria y nunca la lee. Señor, haz un milagro que yo me aprenda los versículos. Pero fájate a leerlo. Usted no se ha dado cuenta que dice que el que quiere un moño lindo tiene que aguantar los jalones. ¿No han oído ese refrán? Pues se lo voy a cambiar. El que quiere cuerpo bonito tiene que hacer ejercicio. ¿O no? Y aguantarse la boca, ¿o no? ¿Sí o no? Si usted tiene su cuerpo lindo, amén, búsquese otra cosa entonces, pero eso pasó con Juan Marcos. Yo creo que el método que estamos usando se está entendiendo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Qué hacemos aprendiendo tantas palabras teológicas y tantos términos profundos cuando no lo aterrizamos? El punto de Marcos es, se relacionó con personas apropiadas y fue un instrumento de bendición para todo el mundo. Mire que todavía hoy estamos hablando de Juan Marcos. Y fue el primero que escribió el primer evangelio. Es más, la palabra evangelio o el género literario evangelio empezó con Juan Marcos, con un muchacho. Y de los 4 evangelios fue el primer evangelio que se escribió. ¿No le gustaría ser un escritor del Señor y escribir muchos libros? ¿Le gustaría o no le gustaría? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea Dios. Mire el evangelio de Juan Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Mire qué dice Pablo de Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 11. ¿Cómo dice el versículo 11? ¿Qué dice Pablo al final de su vida? Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. ¿Y qué dice ahora a Timoteo? Toma a Marcos, ¿y qué dice? Y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Está viejito Pablo? Sí. ¿Sabe que se va a morir? Sí. ¿Sabe que le van a cortar la cabeza? Sí. ¿Y a quién le está hablando? A Timoteo. ¿Quién le dice que está con él? El médico que lo cuida y lo atiende, Lucas. ¿Y a quién pide que le traigan? Qué cosa linda. Tráiganme a Marcos. Ya está viejito.
Ya él sabe que lo que le queda es poco tiempo. Él sabe que le van a arrancar la cabeza. Y pide que le traigan a Marcos. Perdónenme, yo no sé si me estoy poniendo viejo, pero ¿verdad que esto enternece a uno? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un hombre que gastó su vida por el Evangelio, ahora dice, solo el médico está conmigo. Ya yo sé lo que me espera, pero por favor traigan a Marcos, que me es muy útil. Marcos me va a ayudar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿A ustedes les gusta el chisme? ¿Le gusta o no le gusta? Porque hay un chisme envuelto aquí. Miren lo que sigue diciendo Pablo. No se crea que todo fue un lecho de rosa para el apóstol. Y si usted es cristiano, no se crea que todo será un lecho de rosa. Prepárese, porque hay pichones de demonio dentro de la iglesia, con cara de ángel. Y usted cree una cosa y mentiras son otra cosa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ya al final de su vida. Tráigame a Marcos, que me es útil. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Y qué dice ahora? Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Y ese calderero Alejandro no era miembro de la iglesia? Claro que sí. ¿Y este anciano que había dado su vida por Cristo Jesús le fastidió la vida? Le fastidió la vida. Así que, querido, tranquilo, mi negro, si te están fastidiando la vida, levanta la vista para arriba. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice Pablo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Cuándo está hablando? Cuando ya es un anciano y sabe que le queda poco tiempo. ¿Seguimos con el chisme? ¿O creen que ya está bien a ti la parte chismosa? A la gente le gusta chismear. Bueno, pues sigamos. Sigue diciendo la Biblia, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Es duro eso o no es duro eso? ¿Es duro o no es duro? ¿Sí o no? Entonces asegúrese de estar siempre con Cristo Jesús, porque Él nunca lo desamparará. Amén. Aunque los humanos se vayan, el Señor siempre estará con usted. ¿Es linda o no es linda la Biblia? Amén. Y aquí terminamos el chisme, versículo 17. Pero el Señor, ¿qué cosa? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca, ¿de quién? Del león. Y mire qué lindo ahora el testimonio. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tuvo buen ejemplo Marcos para seguir? Sí. ¿Buen testimonio? Sí. ¿Las personas que lo rodearon fueron personas que se fueron fieles a Dios? Sí, Señor. Pedro fue fiel a Dios hasta la muerte. Lucas fue fiel a Dios hasta el final. Pablo fue fiel hasta la muerte también. Queridos, ¿vale mucho la influencia nuestra sobre nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Es poderosa nuestra influencia sobre los jóvenes de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Y sobre las personas que vienen a la iglesia? El punto es, aprendamos las lecciones de la Biblia, rindámonos al Señor y el Santo Espíritu nos transformará y nuestra vida será una bendición, una influencia y una inspiración para aquellos que conocen y para los que no conocen al Señor. El Evangelio según San Marcos nos presenta en un momento cómo Cristo es poderoso y por qué la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta que Marcos da en cada aspecto de la vida y en cada área que se desenvuelven los seres humanos. Vamos rapidito a esa segunda parte. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué es tan importante entender quién es Jesús? Cuando Marco comienza su evangelio, lo primero que nos presenta es un Cristo que es maestro. Un Cristo que les enseñaba. Acto seguido, sigue presentando otros perfiles de Cristo. Número 1, si este Cristo puede enseñar de esta manera, ¿quién es?
¿Quién es Jesús si tiene poder sobre los demonios? ¿Quién es Jesús si puede perdonar pecados? ¿Quién es Jesús si tiene autoridad sobre el viento y las olas? ¿Quién es Jesús si puede sanar y aún resucitar muertos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Saben lo que es una película? ¿No saben lo que es una película? ¿Alguna vez han visto una película? ¿Seguro que han visto película alguna vez? ¿Se han dado cuenta que en las películas cambian de escena frecuentemente? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? De repente usted está mirando un ratatata y pum, cambia. Y hay dos tipos hablándose de amor en un parque, todo tranquilo. Y usted está, venía enardecido de la acción y ahora se relaja, se tranquiliza. De repente, ¡fum!, lo mandan a un sitio de suspenso donde hay un peligro y usted está que no... Eso es el Evangelio según San Marcos, una película de Jesús. ¿Están listos para ver las escenas? A ver, ¿la quieren ver o no la quieren ver? Yo siempre he pensado que han sido bobos no hacer una película de Marcos, pero una película bien hecha, no una bobería de que no. ¿Usted se cree que enfrentarse con demonios es paja de coco? A ver, ¿han visto un endemoniado alguna vez? ¿No? Los que lo han visto, ¿el demonio le ha caído atrás a ustedes? No, sí, talita, compadre. ¿Lo ha visto echando espuma por la boca? Y los ojos rojos, y que las orejas le crecen, y le salen barbas. ¿Han visto eso? Mejor no sigo para que duerman tranquilos esta noche, porque hay una gente que son muy gráficos, son muy dados a imágenes, y esta noche comienza a tener pesadillas por todo lo que oyen, lo integran y al rato están que vuelan. Vamos por la primera parte. ¿Quién es Jesús si puede enseñar de la manera que enseñó? San Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos a la Biblia. Marcos 1, 21. ¿Quién es Jesús? Y entonces vienen los hechos, las evidencias. En el Evangelio según San Marcos no se hacen explicaciones, se presentan hechos. ¿Quién es Jesús? Oh, Jesús es. No, señor. Jesús hace. Aquí tienen el Jesús que le predico. Un Jesús, voy a tener que usar esta palabra. Oiga, ¿han visto una cuestión que se llama de que James Bond? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto o no lo han visto? ¿Han visto que las escenas, en todas las escenas, quién aparece? James Bond. ¿Por qué? ¿De quién es la película? Pues este es el James Bond de la Biblia, compadre. El Señor Jesús. El Apocalipsis es James Bond. Cristo es el James Bond. Él es el tipo que está en todas las escenas. En el Evangelio según San Marcos, Cristo es James Bond. Todo lo que ocurre en el Evangelio, Cristo es Jesús. ¿No es verdad que se hace más fácil enseñarle así a un niño para que entienda lo que está pasando? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Empieza el Evangelio, aquí está Cristo enseñando. Capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía Jesús? Y les enseñaba. Mi pregunta, ¿nos está diciendo Juan Marco en el comienzo de su libro que Cristo hizo el papel de maestro, sí o no? ¿Sí o no? ¿Necesita la gente aprender? Usted no puede cambiar si no aprende. Si su mente no cambia, usted no cambia. Si usted aprende e integra, usted cambia. Por eso es fundamental aprender. Es fundamental la enseñanza. Juan Marco comienza por ahí. Cristo les enseñaba. Y él sigue diciendo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Y qué dice ahora? Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Mi pregunta, ¿necesitamos nosotros aprender de Jesús, sí o no? ¿Necesitamos sacar tiempo para estudiar la Biblia, sí o no? ¿Necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir, sí o no?
Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Si es verdad que usted está estudiando la Biblia, si es verdad que usted está aprendiendo de Jesús, su vida sufrirá un cambio profundo y completo. Y la gente notará que usted está cambiando. Si usted tiene tantos años en la iglesia y es la misma persona, discúlpeme, usted no está aprendiendo. Uno no puede aprender las cosas y ser ajeno al efecto de lo que aprendió. Lo digo otra vez. Si usted aprendió de verdad, usted cambia. Si usted no aprendió, se queda igual. O se hace peor. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Qué dice? Esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, y usted no está conociendo ni a Dios ni a Jesucristo, ¿cuál vida eterna tiene usted? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si es verdad que usted está aprendiendo de Cristo y de Dios, en la vida suya se nota que se produce un cambio. Mas la senda de los justos, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi pregunta, cuando la cosa se puso difícil, en el viaje de Pablo, Bernabé y Juan Marcos, ¿se devolvió el muchacho con miedo, sí o no? ¿Sí o no? Pero después, ¿se quedó con Pablo o no se quedó con Pablo? ¿Sí o no? ¿Acompañó a Pedro o no acompañó a Pedro? Y nada ni nadie lo hizo echar para atrás. Y ahí tenemos el testimonio. ¿Se puede o no se puede? Amén. Jesús enseñaba, capítulo 6, versículo 1 y 2. Señor, estamos presentando las evidencias y el propósito de esta reunión. Capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó, ¿qué dice ahora? A enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Mi pregunta, ¿estaba la gente consciente de lo que estaba pasando? Sí. ¿Eran evidentes las pruebas que estaba dando Cristo Jesús? Claro. Y sigue diciendo más adelante, versículo 34. ¿Cómo dice el verso 34? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La pregunta entonces, ¿nos presenta Juan Marcos a Cristo como un maestro? Sí. ¿Había aprendido Juan Marcos de las lecciones de Cristo a través de Pedro? Sí. ¿Entendía y comprendía Juan Marcos las cosas que sucedieron con Pedro? Sí. Ahora él expresa en un evangelio la experiencia que tuvo con Pedro del conocimiento que había visto en Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, ¿verdad que si hemos aprendido y vamos aprendiendo, nuestra vida va creciendo y se va desarrollando? A ver, ¿sí o no? ¿No han visto muchachos que vienen de cualquier lugar de un país y empiezan en la universidad una carrera, se gradúan, hacen un posgrado, una maestría o un doctorado, y de repente usted dice, pero ven acá, ¿y este no es el hijo de fulano? Ahora es todo un doctor, ahora tiene un palacete, una casa inmensa, un carro fino, y el tipo ya no conoce a nadie. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Sí o no? Entonces el conocimiento te cambia para bien o te cambia para mal. En la misma iglesia, muchachitos y gente que vienen muy humildes, que casi ni hablan, de repente empiezan a leer la Biblia, a leer el libro del Espíritu de Profecía, y se aprenden 2 o 3 cositas, y ya se les sube un orgullo que ya se cree que ellos son los dueños de la iglesia, y que tienen la última palabra y que son autoridades, y usted levanta un orgullo estúpido y tonto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O gente que van y estudian y sacan un título, una mojiganga, y vienen a la iglesia y se creen que ya son muy fruta fina, que ya no. Mire, por favor. Y es que usted no va a andar con mucha mojiganga. ¿Qué bobería esa? ¿El maestro de los maestros no vino del cielo a la tierra? ¿No se relacionó con la gente? ¿Sí o no? ¿No le enseñó a la gente? Entonces, ¿cómo es posible que un título te ponga a sentirte superior a la gente cuando el maestro de los maestros, el príncipe de los príncipes, vino y se mezcló con la gente? Y hasta usó un método que se conocía, un método común, un método de la gente del pueblo, que se llaman parábolas, para que hasta el más sencillo, ¿puedo decir una palabra dura? ¿La puedo decir?
Digan sí o no. Sí. Hasta el más bruto entendiera. ¿Sí o no? He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién no sabía lo que era un sembrador? Entonces utilizaba cosas sencillas para que la gente pudiera entender las verdades profundas espirituales. Yo le pregunto, ¿estamos perdiendo el tiempo aquí esta noche? ¿O estamos ganando el tiempo? Usted debe entender cómo se comprende su Biblia. Porque si lee por leer, olvídese. Pero tiene que encontrarle a la Biblia el sentido de la Biblia. Cuando Marcos escribe, está escribiendo el sentido del ministerio de Jesús. Y te está diciendo que no importa cuán bruto tú seas o cuán haragán seas, Cristo te puede enseñar. Cristo puede enviar su espíritu para despertar tu mente. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué dice? Dice, el cual la dará. ¿Cómo dice que la dará? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. No hay razón para no aprender. Vaya de rodillas donde el Señor, pida el espíritu de sabiduría. Y Marcos dice aquí que ese mismo Cristo que enseñaba, le enseñará a usted. ¿Hay o no hay personas que han aprendido a leer leyendo la Biblia? ¿Sí o no? No saben leer nada y se pusieron a leer la Biblia. Y leyendo la Biblia aprendieron a leer la Biblia. ¡Qué barbaridad! Conocí a la señora que me decía, yo mi Biblia la leo muy bien, pero si me dan otro libro como que se me confunden las palabras. Cosa linda, mamacita linda. Y uno que es necio le digo, eche para acá, hermana, tráigame su Biblia. Y le busqué una parábola, léame ahí. Y efectivamente la señora leyó. Digo, oye, ¿no será que usted se sabe esta parábola de memoria? Y le fui para atrás, digo, léame aquí. Y leyó bien. Y me fui a otra, así, rapidito, y lee aquí. No puede ser que se sepa la Biblia entera de memoria esta mujer. Y leyó bien. Digo, ¿y qué es lo que le pasa? Dice, esas palabras de la gente de los otros libros como que me confunden y no sé ni qué es lo que están diciendo. Una cosa linda, mamá. ¿Tenía una mente como la señora? Una mente espiritual. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Esa es la vida cristiana. No es mucha bulla ni mucha aleluya. No, no, no. Es una vida práctica, consecuente, cotidiana, diaria. Y cuando la gente ve que usted vive así, la gente acepta a Cristo como su Salvador. Somos demasiado estilizados, demasiados almidonados, demasiado. Déjese de bobería, aterrice con la gente. Que la gente vea que usted conoce a Cristo y se relaciona con Él. Hay personas que ni siquiera quieren que le digan muchas palabras. Que lo que quieren es sentir apoyo moral. Si tiene hambre, dele de comer. Si está desnudo, dele ropa. Y si no tiene zapatos, consíguele un par de zapatos, compadre. Ah, no, te voy a predicar el evangelio. Evangelio, tengo la barriga vacía. Si tú me das de comer, yo te voy a entender el evangelio, pero evangelio. ¿Se entiende o no se entiende? Es lo que Marcos nos está enseñando. Aterricemos por amor a Dios. Aterricemos por amor a Dios. ¿Qué le parece si terminamos este negocio? Disculpen, yo tengo que terminar, me quedan 2 minutos, así que yo me tengo que ir. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que vale la alegría estudiar la palabra de Dios? Amén. ¿Creen que este método tiene sentido para entenderla? Amén. ¿Esta noche aprendieron algo de Juan Marcos? Amén. ¿Les gustaría tomar la decisión de vivir la vida que vivió Juan Marcos? Amén. Póngase en pie entonces conmigo. Si usted es un adulto, recuerde que hay niños que nos están mirando. Como Lucas, como Pedro, como Pablo. Seamos cristianos sinceros y fieles, para que los niños que están mirando nos vean y puedan seguir nuestro ejemplo. En estos días me hablaron de un maestro en una universidad y me sonreí porque ese doctor, que hoy es maestro en una facultad de teología de una universidad, fue un alumno que tuvimos en la universidad. Y era un muchacho, ahora es todo un doctorazo, que enseña griego, enseña hebreo y toda esa bobería. Y fue un alumno. Mi pregunta, ¿influye nuestra vida sobre la gente? Amén. Aunque usted no lo crea, usted está influyendo sobre alguien, para bien o para mal. Si usted quiere influir para bien, permitiendo que el Espíritu venga a su vida en esta hora, levante la mano conmigo. No importa donde usted esté, levante la mano y así juntos expresémosle a Dios el interés de que el Espíritu repose en nosotros para nosotros dar un buen testimonio. Levante la mano conmigo.
diciéndole a Dios que sí, que usted quiere ser una buena influencia. Señor, levantamos la mano para decirle que perdone nuestras faltas y pecados, nuestra indiferencia, nuestra negligencia, nuestra dejadez. Pero Dios, lávenos con la sangre de Jesús. Envíe su Espíritu a nuestra vida, Señor, que nos cambie y nos transforme, que cambie nuestra mente carnal por la mente de Cristo. Señor, que le amemos a usted por sobre todo y que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Hoy le damos derecho legal y toda autoridad a su Espíritu para que repose en nosotros y nos cambie y nos transforme y nos convierta en cristianos originales, reales, para que nuestro testimonio inspire a los demás a entregarse a Jesús. Bendiga nuestros hogares, Señor. Bendiga a los padres y las madres, bendiga a los hijos. Que cada una de nuestras familias, Señor, sea un testimonio como la vida de Noé. Y que los humanos, los seres pecadores, puedan ver en nosotros la luz de Cristo, entregarse a usted y alcanzar así salvación y vida eterna. Bendiga a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también, Señor, hoy, como Juan Marcos, decidan ser un testimonio para la gloria de Cristo. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.